Vamos a continuar, es tiempo de que salgan, pero antes de que salgan, vamos a hacer una oración como iglesia por nuestros niños, hermano. Ellos son una parte muy, muy importante en esta iglesia. Somos una iglesia familiar y los domingos siempre hay que dar avisos, ¿verdad? De cuál es nuestra visión, nuestra confesión de fe, ¿verdad? Y somos una iglesia familiar. Están llegando familias, llegó una familia con jóvenes y me preguntaron, pastor, ¿cuándo es el culto de jóvenes? El culto para jóvenes es martes a las 10 de la mañana, sonríe, el Señor le ama, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana. No seccionamos. Lo he comentado. El ministerio que Dios me dio cuando me llama, me identifico mucho con los jóvenes y levanté por la gracia de Dios el grupo de jóvenes en nuestra congregación. Competía con la iglesia adulta. ¿Cuál era el problema? Que el domingo, cuando preguntaba yo a los padres por sus hijos, nos decían, no, dice que ellos ya vinieron a su culto ayer. Y sí me prendían las alarmas, pero como yo no era el pastor principal, pues solo lo exponía, pero hasta ahí quedaba. Hace ya 19 años que Dios nos permite sembrar aquí, no tenemos culto de jóvenes, porque los jóvenes necesitan estar con la familia, ¿sí? Entre semana, si usted tiene jóvenes, están en actividad, por lo regular no funcionamos juntos. Pero el domingo no debe ser así, el domingo debe ser como familia. Los jóvenes tienen que ver a los adultos para aprender de ellos. ¿Cuál era el problema con el grupo de jóvenes? Que dejábamos a jóvenes dirigiendo a jóvenes. Y tengo muchas historias, pero como ese no es el propósito es avisar que no tenemos culto especial de jóvenes. Teníamos pasadías, lo suspendimos cuando el tema de la pandemia, el tema de la violencia y toda la inseguridad. Entonces hemos ido restringiendo algunas cosas. Y tenemos la escuela bíblica de niños, porque creemos que esto es importante. No es un deseo, un sentir más que todo, es un mandamiento. De que cuidemos a los niños. Tenemos un compromiso generacional, hermano. Muchos de nosotros ya adultos, pues gracias a Dios ya hemos ido aprendiendo, pero ahí no termina. Tenemos que seguir creciendo en la gracia y el conocimiento, pero tenemos un compromiso generacional. Antes de irnos, antes de que el Señor nos levante o Él venga, amados, hay que comprometernos, ser ejemplos. Ellos necesitan ver que hay otra manera de vivir, que no es como les dicen en las redes sociales, afuera, la cultura, que vean que hay un pueblo que teme, que ama a Dios y su palabra. Entonces, es muy importante el tiempo para los niños. Ellos llevan lecciones bíblicas, hermano. Ellos no se les entretiene, se les instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no sea tan difícil. Una de las cosas que nosotros vivimos, nosotros somos en la familia y muchos de ustedes somos cristianos de primera generación. O sea, cuando nosotros llegamos en la colonia no había nadie cristiano, ni mis papás, ni mis hermanos mayores. E íbamos a donde ellos iban y desgraciadamente el enemigo nos robó casi toda la etapa productiva de nuestras vidas. Entonces, hoy estamos aquí, hermanos, hoy nos toca a nosotros tocar trompeta para que ellos estén, pero de niños no pueden venir. El Señor dice, dejen a los niños venir. A mí no se los impidáis. ¿Cómo le impido yo a mi hijo que crezca cuando yo no asisto? Levantar hijos que sean dignos para la gloria de Dios cuesta, ¿sí? No es gratis.
Hay que estar con ellos, instruyéndolos, dándoles ejemplos. Es disciplina, es discipulado. Entonces vamos a elevar nuestra oración por nuestros niños, por los maestros que se comprometen para llevar cada domingo las lecciones. Y es difícil, hermano, bajar la Biblia al entendimiento de los niños, pero Dios da la gracia, hermano. Dios hace cosas grandes con personas como nosotros, pequeñas. Dios nos llamó y Él sabe por qué. Él llama a Pedro y ¿qué le dijo? Pedro estaba pescando ahí en Capernaum y el Señor llega, lo llama y le dice: sígueme y te haré pescador de hombres. Pedro sabía pescar peces, pero no sabía pescar hombres. Cuando la cosa se puso difícil, él y los demás, dice Pedro, yo voy a pescar, y los demás regresaron con él. Pero el que le prometió que lo haría un pescador de hombres lo fue a buscar. Aleluya. Cuando resucita, el ángel le manda avisar a Pedro, dice: avísenle a sus discípulos que resucitó, y a Pedro también. ¿Por qué? Porque Pedro lo había negado. Y ojo con lo que estamos viendo. El Señor Jesús dice que el que me negare, se los está diciendo a ellos cuando los llama: delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi Padre. Y Pedro lo negó, pero le dio tiempo de volver. ¿Cuántos están en eso? Volvamos al Señor, hermano. Volvamos al modelo de Dios. Es el diseño de Dios divino, es la familia. Sí, es papá, mamá e hijos. No creamos la mentira del diablo y todo lo demás. Acompáñenme ahí en su oración. ¿Cuántos tienen hijos aquí pequeños? Y qué dicha, hermanos, que Dios nos ha permitido ser testigos de nupcias y ya tienen hijos, ¿verdad? Qué dicha, y que siguen firmes. Otros se han apartado, pero seguimos orando todos nosotros al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor que los llamó vuelva por ellos y produzca en ellos, hermano. Esa es la lucha en la cual estamos. Y gracias a Dios ya nos ha tocado ser testigos de nupcias de los niños que aquí nacieron, hermano. Hay otros que andan extraviados, pero la mayoría que se extravió, tristemente, es por el mal ejemplo de los papás. Padre, aquí estamos, Señor, pidiéndote primero, antes que nada, que perdones nuestros yerros, conscientes e inconscientes, Padre. Señor, perdónanos, porque en verdad comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y nos queda claro, Señor, sabemos lo que debemos de hacer, sabemos lo que a ti te agrada que hagamos, pero sin ti, Señor, no tenemos la fuerza, no tenemos el poder para hacerlo. Oh, gracias, Dios, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, a darnos victoria sobre el pecado y darnos tu palabra, la cual nos lleva a conocerte y a entender y conocer la verdad que nos da libertad. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender nuestra dependencia de ti, Señor. Ayúdanos a que conscientemente, Señor, renunciemos a la soberbia, al pensar que no te necesitamos. Y yo tomo la voz por tu pueblo, Señor, y te digo, hoy más que ayer, Señor, tenemos necesidad de ti, de tu presencia, de tu misericordia manifiesta, Señor, que es eterna. Ayúdanos a no perder el rumbo, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti y seguir edificando sobre la roca, porque todo lo demás arena es. Padre, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Te encomendamos, Señor, a nuestra generación, nuestros niños y jóvenes aquí, y los que nos permites orar aquí en la ciudad y en el estado y en el mundo.
Sabemos, Señor, que tenemos un compromiso, porque tú nos mandaste que enseñemos tu palabra a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y que las repitamos de camino en la casa, y que pintemos, que escribamos tu palabra en los dinteles de las puertas, Señor, que haya y esté morando, Señor, en nuestra casa, en nuestro templo que somos nosotros, y en nuestra casa, Señor, que nuestros hijos no se confundan por un doble mensaje, sino que seamos congruentes entre lo que decimos que creemos, porque lo manifestamos en el diario vivir. Ayúdanos, Padre, a no ser obstáculos en la vida de nuestros hijos y nietos. Y si dichosamente tú permites, Señor, aún de los bisnietos, entre tanto que tú regresas, Señor, nos seguiremos preparando y luchando en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque creemos que tú nos has dado poder para vencer toda tentación. Gracias en Cristo Jesús. ¿Alguien te está vivo? Amén. Pueden salir nuestros niños, y ve a los hermanos y bendígalos. Bendecir es ¿qué deseas para ellos? Aleluya. Cuidemos nuestros niños, hermanos. Somos una iglesia familiar, el núcleo, la familia nuclear. Dios bendiga a las hermanas, les dé gracia, les dé fuerza, y aprovechemos, hermanos, para contemplar al Señor esta hermosa mañana. Y que sea Dios marcando los días de nuestros hijos y nietos. Amén. Son la alegría, hermano, estos niños. Aleluya. Muy bien. Damos gracias al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su. Dijimos, niños, que no se vayan los adultos. Muy bien. Vamos a continuar, amados hermanos. Si vienes llegando a esta congregación, nosotros hemos creído que es la exposición de su palabra la que transforma el alma. Creemos en el poder del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos que el Padre está en su trono y Jesucristo está a su diestra. Y el que está en la tierra es el Espíritu Santo, hermano. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Desgraciadamente, tenemos un enemigo que siempre está para confundir. El diablo siempre, su trabajo es confundir al pueblo, sí, atacando la credibilidad de Dios con que Dios dijo. Y luego, desgraciadamente, ayer ministraba yo a una persona que conoce mucho de iglesia, mucho, te puede dar clases de iglesia, pero está fundido, quebrado, ¿sí? Y Dios nos dio la gracia para compartirle lo que hemos aprendido humildemente, hermano. Decirle que ciertamente conoce mucho de religión, sabe su liturgia, pero no conoce teología. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Hermano, tú vas a una iglesia y lo que te van a enseñar es la liturgia de la iglesia. Si aplauden, si no aplauden, eso se llama la liturgia, la manera en que yo me presento delante de Dios para expresar mi fe. El tema es que nos volvemos expertos en la doctrina, en la praxis de la iglesia. Si es pentecostés, si es metodista, si es conservadora, si es de cualquier confesión. Toda denominación mal estarían si no marcan su línea, ¿sí? Nosotros somos iglesia que nos identificamos con la reforma de Martín Lutero, ¿sí? Nos llamamos las iglesias de la reforma, las iglesias reformadas.
somos iglesias bíblicas, porque el edicto, lo que escribe Lutero, son las 5 solas de Lutero, y una de ellas es que solo es por gracia, no es por obras, no es porque yo me esfuerzo, no. Dios no te va a amar más ni te va a amar menos, porque Dios no cambia. Amén. ¿Sí se entiende eso, verdad? Es muy claro. Es que yo hago, Señor, y mira, al otro le das y a mí no, a Jacobo amé y a Esaú aborrecí. Esto se llama la soberanía de Dios. Pero ok, retomemos entonces. Nosotros somos iglesias que cree que es solo escritura, o sea, solo la palabra, hermano. ¿Sí? Solo por gracia, ¿sí? Solo Christus, o sea, solo Cristo salva. Y damos la gloria al Padre. Entonces, nosotros creemos que es por la exposición de la palabra y practicamos la predicación expositiva. ¿De qué se trata la predicación expositiva? Leo el texto, explico el texto y aplico el texto, y lo vamos para que vivamos cotidianamente, hermano. ¿Sí? No es para un culto, no es para que haya manifestaciones en un culto, es para que sea manifestada la palabra, que more en abundancia en nosotros, ¿qué? 24/7, hermano. Esté donde yo esté. Y mayormente cuando estoy solo, cuidar mis pensamientos, cuidar mis prácticas y llevar una vida de discípulo. Discípulo tiene que ver con disciplina. Y es difícil la disciplina. ¿Por qué? Todo es difícil cuando Dios nos demanda. ¿Por qué? Yo le decía a este hermano que él sabía mucho de iglesia, pero él no entendía que su pecado, porque me habla y me dice, estoy enojado con Dios, pastor. Y te estoy hablando de una persona que tú dices, pero tú enseñas o enseñaba. Es que podemos enseñar la doctrina, podemos enseñar qué hacemos en nuestra confesión como iglesia. Les decía yo que mal sería, dice, no lo envíes a una iglesia porque es católica y le van a enseñar, pues para eso están. Ellos creen que así es como se debe de hacer, respetable, pero nosotros creemos que no es a través de dogmas de fe, no es a través de prácticas litúrgicas, es a través del conocimiento de la verdad. Ahora, ese es un punto. Creemos en el Espíritu Santo, no como algunos creen que es el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo que dice la Biblia, porque hay muchos que tienen un Dios diferente, hermano. Cuando lo cotejas con la Biblia, nos damos cuenta que es el Dios de su imaginación. ¿Por qué? Porque nacieron en una iglesia que así dicen que es el carisma del Espíritu Santo, y no. ¿A qué vino el Espíritu Santo? Pero antes de eso, ¿por qué vino? Porque Cristo se fue. Pero Cristo estaba como hombre, como cuerpo físico, sujeto al tiempo y al espacio. Si no hubiera venido el Espíritu Santo, pues Jesucristo tendría que hacer largas travesías para llegar a América, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cuál es una de las maneras del Espíritu Santo? Que Él está ¿en dónde, hermano? Está en todos lados. Mire qué más, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Quién está en usted? Si usted ya nació de nuevo, el Espíritu Santo. Entonces hablamos con este hermano en amor, le digo, mira, es que necesitas nacer de nuevo. ¿Y sabes qué me dice este hombre? Pero ¿cómo se hace, pastor? Sí, así es. ¿Por qué, hermano? No es por lo que yo entiendo y sé, es por el fruto. Porque si tú quieres hacer lo bueno y acabas haciendo lo malo, tú no has nacido de nuevo. Entonces el problema está en ignorar mi prima necesidad. ¿Cuál es la necesidad del ser humano? La primaria, hermano. Entender que nací del todo en pecado. Porque ahora en las filosofías y todo se dice, es que el hombre no es malo, el hombre se hace malo. Bueno, ese es un pensamiento humanista. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿El hombre nace malo o se hace malo? Isaías capítulo 1, versículo 6 dice que el hombre
El ser humano es una hinchada y podrida llaga. No está curado, no está sanado. Esa es la condición del ser humano. Y cuando yo no entiendo que dentro de mí mora la maldad, porque ese es otro tema, pero es que yo ya estaba en la iglesia. Hermano Pablo en Romanos 7, él ya era el apóstol, Pablo. Pero ¿qué dice en Romanos 7? Al rato lo lee y lo medita bien. Pero básicamente, ¿qué es lo que dice? Lo bueno que quiero hacer, ojo, hablábamos en la oración, comimos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desde que nacemos, hermano, sabemos lo bueno y sabemos lo malo. ¿Cuál es el problema de la caída? Estoy imposibilitado para hacer lo bueno. De continuo pienso lo malo y hago lo que pienso. Cuando Cristo llega, nos da vida nueva y empezamos a crecer en la gracia y el conocimiento, y entonces podemos aplicar que Él venció al pecado, y podemos decirle al diablo y a todas sus tentaciones que se vaya al diablo. No, que está desechado, que no tiene poder ni autoridad sobre nosotros porque se rompió la cadena de esclavitud. Él ya no tiene señorío sobre nosotros. Tenemos un Señor, se llama Jesucristo, el Kyrios, el Señor, el Rey de Reyes. Entonces, cuando no entendemos eso, vamos a ver cristianos que, les pongo cristianos porque se congregan, porque se autonombran cristianos, pero los vamos a ver ¿qué? Fluctuantes. Hoy sí, hablan en lenguas, tienen visiones, y al otro. Hermano, la depresión es normal. No se puede vivir. Avivamiento. ¿Cómo miento? No. El hombre naturalmente necesita reposo. Por eso llega la noche y empieza a bajar. El ciclo circadiano, dicen los que estudian todo eso. Y duermes y te reposas para que por la mañana volvamos de nuevo. Entonces la depresión natural es normal. Depresión es cuando viene el terreno así y hay eso se llama depresión. Todos pasamos por depresión. Si tú te excedes en ejercicio físico, oye, vamos, no, deja que me recupere. Pero hay palabras de alerta cuando ya la depresión empieza. Cuando la persona le dice, vamos a tal lado, ¿y qué te dicen? No se me antoja nada, ya te está. Y es cristiano, entonces tienes que ver. Hermano, no es enfermedad cansarse, no es enfermedad desanimarse. El problema es que te mantengas abajo. Ese es el problema. Entonces ahí es donde tenemos que pedirle a Dios, refrescar la palabra para no dejar que llegue esa depresión así profunda. Entonces, ¿por qué estoy hablando esto como introducción? Porque tiene que ver con el tema que hoy trataremos esta mañana, con el permiso de Dios. El hombre debe de entender, usted y yo, porque a mí me interesa que usted no se desenfoque acerca de la necesidad de las multitudes allá afuera. Si su papá, si su mamá no se congregan, si su abuelita no se congrega, si su abuelito no se congrega, si muere así, va a quedar eternamente perdido. Pero es que mi abuelito, mi abuelita, es que se ven tan buena gente, son malos. Una vez le dije a una persona, iba con su niño, me dice, pero pastor, es que ¿cómo va a decir que un niño nace malo? Le digo, yo no lo digo. Lo dice la Escritura, desde el vientre. Romanos 3 dice que no hay ni uno bueno. Todos nos desviamos a una como ovejas al matadero. Serpiente, dice, huevecillos, veneno de áspid hay bajo nuestras lenguas. ¿Quién enseña al niño recién está a hacer lo malo? Ya lo trae de fábrica. Ya lo trae de fábrica. Así que a los padres que ignoran eso y entran en la psicología de que no, mira, instrúyelo así y así. Y tú vas a la Biblia y dices, no, la necedad nació con el muchacho, está ligada. Se está ligado, hermano.
Dice, pero la vara de la corrección lo apartará de él. Dios al que ama, lo disciplina. Somos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Ajá, pero Dios es disciplinado. Dios es santo. Dios es metódico, hermano. Y Dios llama a Mateo. ¿Qué era Leví Mateo? Cobrador de impuestos. ¿Se le iba a escapar algún detalle? No, todo estaba. Así que Jesús llega y lo llama. Ahí está Mateo en esa imagen. O lo que se quiere representar como Leví, su nombre antiguo. Mateo, cobrador de impuestos. Un ser despreciable, un traidor a su raza, a su nación, abominable. No podían entrar ni siquiera al patio, tenían que ver desde lejos el templo. Estaban excomulgados eternamente. Imagínense la tragedia. Ahora, Mateo no estaba enfermo físicamente, porque hay cosas que tenemos que aprender en la Escritura. Mateo nos empieza a narrar, cuando baja Jesús del monte, nos empieza a narrar milagros de sanidad, milagros que solo Dios puede hacer. Por eso es que Jesucristo, en su debate, en su argumentación, le dice a los escribas y fariseos que no querían reconocerlo como el Mesías, como el rey que vino a salvarlos, que Dios les profetizó a ellos y al mundo entero, hermano. Porque eso es lo grave, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que su luz, porque somos malos, porque las obras de ellos eran malas y no querían venir a la luz, porque en la luz se ve, sale a flote. Gente que no quiere a Dios, ¿por qué? Porque disfrutan su vida secreta. No hay que ser un erudito, hermano. Es esto. Oye, vamos a la iglesia. No, yo estoy bien. Tú sí necesitabas porque tú eras alcohólico, drogadicto, No, hermano. Antes que la sanidad, ¿qué necesitamos? Porque recuerde que estamos en Mateo 9. Y hemos hablado el versículo 1, si usted lo observa en Mateo 9, el versículo 1 ya lo hemos visto, lo vimos en la clase del martes, lo vimos en la clase del jueves. ¿Qué le presentan a Jesús? A un paralítico. 4 amigos, uno en cada esquina, ya eso ya lo enseñamos, pero aquí es donde viene el contexto. Viene terminando de estos 9 milagros de sanidad, de multiplicación sobre la naturaleza, reprende al viento y al mar. ¿Y qué es lo que asombra? Usted le puede decir, ¡ay, qué calor! Pero el calor va a seguir siendo calor. Pero aquellos que se creen iluminados, ¿qué van a decir? Reprendieron al COVID en Miami y tuvieron que salir huyendo de Miami porque arrasó Miami. Pero es que la Biblia dice que Él reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Sí, y Jesús les dice, si no me creen por lo que les digo, incrédulos, créanme por lo que hago. Los milagros eran para autenticar que Él es Dios en carne. Recuerde que el propósito de Mateo, hablando en el contexto hebreo, él tomó la profecía de que Jesús es el rey prometido. Por eso en su Génesis, cuando comienza Mateo, dice, hijo de David, porque Dios le prometió a David, hay un pacto davídico. Dios le prometió a David que de su linaje vendría el rey eterno. Aleluya. Y por eso Mateo detalla, hermano. ¿Qué tenía Mateo? Vuelvo a repetir. ¿Qué era útil en Mateo? O sea, todo en él estaba podrido. Solo en él. En todos los que Jesús llamó lo necio, lo vil, lo despreciable. No mire a nadie, por favor. Usted de frente aquí al altar. Pablo le dice a los corintios, porque estaban en su lucha de que quién era más digno y que quién cantaba mejor y que quién sabía más. Y la lucha, yo le llamo eterna bajo este sol. A ver quién es el más espiritual. Aleluya, hermanos. Santo. Oh, ¿cuánto sienten? No, es que no es por sentimiento. De hecho, la Biblia dice, los sensuales, los que no tienen el espíritu, son los que provocan divisiones en el cuerpo de Cristo.
Es que no andamos por sentimiento, hermano. No es que yo siento que así no se deben de hacer las cosas, no. Es por convencimiento, es por mandamiento, hermano. La iglesia no es un restaurante donde uno va a hacer la carta y va a decir quiero los colores así, quiero la alimentación así. No, hermano. Ya viene el diseño de Dios, los mandamientos, y a esta naturaleza rebelde tengo que enseñarle discipulado, disciplina. Eso es lo que necesitamos, hermano. Porque hasta que no entendamos cuál es mi problema, preguntando, ¿cuál es tu problema? Algunos me dicen, es que mi problema es el alcohol, pastor. Le digo, no. Tu problema es que naciste del todo en pecado. Tu problema es que eres malo de nacimiento. Por eso haces lo malo, te deleitas en hacer lo malo. Es imposible arrancarte psicológicamente, médicamente, arrancarte tu maldad, porque eso solo se comienza a librar cuando naces de nuevo. Cuando la tercera parte de la cual fuimos cuando se decreta el hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el problema. Adán nace a imagen y semejanza de Dios. Cuando ellos caen, él muere espiritualmente, queda destituido de la gracia de Dios. Ese es el problema. Que sigamos y muramos así porque quedaremos eternamente separados de Dios. Eso es trágico. Y puedes venir a la iglesia y estar muerto y ser un religioso y ser un sepulcro blanqueado. Que por obras, y es que yo diezmo, yo ofrendo. ¿Qué decía el religioso? Refiriéndose a un compañero de Mateo, o quizás haya sido Mateo. No sabemos porque la Biblia no nos dice, no especularemos de eso, pero el fariseo estaba en el templo y casi gritaba y decía la oración del fariseo, si se acuerdan que la hemos leído, Señor, te doy gracias. Mira con quién se comparaba, porque no soy como ese hombre, señalando al escriba. ¿Quién era un escriba? Era un traidor que se había vendido, se había contratado con los dueños, con el imperio romano, y le cobraba el impuesto a su pueblo, pero como ahí iba su ganancia, tenía básculas alteradas. Se le hace conocida la historia y él pedía de más. Por eso cuando Zaqueo se arrepiente, dice, y devolveré lo que he robado. Ellos estaban dentro de su trabajo, tenías que robar, porque esa era su ganancia. Ya estaba tasado lo que él tenía que entregar al Senado romano. Todo lo demás, el excedente era para él. Entonces era sí o sí, había que aumentar. Entonces, ¿cuál era el estigma, el castigo? Quedaban excomulgados, no podían entrar al templo. Entonces aquí el fariseo decía que, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, porque estaban en la mesa de los tributos públicos. Yo diezmo, yo ayuno, y empezó el yo. Pero el yo, cuando te comparas con los de afuera, no es válido. Si quieres ver tu nivel, compárate con Dios. Compárate con Jesús. Ahí se muestra claramente el nivel. Sí, porque muchos que dicen, no, mentiroso aquel. Yo expreso. O sea, siempre nos comparamos. Y nos comparamos con los peores. Para que nosotros quedemos, ¿qué? Usando básculas amañadas, hermano. No, yo estoy bien. No, borracho mi compadre, decía yo. No, es que no es el menos malo. Es que todos estamos mal y traemos esa naturaleza porque no la podemos dejar. Esta la vamos a seguir hasta que Dios nos llame, y venimos a la iglesia y pensamos que en la iglesia miel sobre hojuelas. No. ¿Qué pasó con los 12 que llamó Jesús? ¿Sabe cuál era el pleito soterrado que traían? Me explico, subterráneo entre ellos. Lo que sucede en las iglesias. ¿Quién estaría a su derecha y quién a su izquierda?
porque él venía como rey. Ellos entendían que ya iba a reinar, que ya se iba a repetir esas épocas doradas cuando David se levanta, ungido por Jehová, y se convierte en un general, en un rey guerrero, campeón, y vence a todas las naciones, y todas las naciones de alrededor pagaban tributo a Israel. Vino la era dorada de Israel, el crecimiento cultural en todas las áreas. Si usted lee Eclesiastés, usted se asombra. Salomón, que era muy sabio, y hablábamos cuando Juan el Bautista, Jesús le dice que no iba a haber otro, que no había otro, dice, nacido de mujer, mayor que Juan el Bautista. Y algunos me preguntaron en la cena, pero dice que Salomón no iba a haber otro como él. Le digo, sí, pero si leemos, ¿qué es lo que no iba a haber mayor que Salomón? No iba a haber sabio, ni antes, ni después. Pero de Juan el Bautista, ¿qué dice? De los nacidos, 400 años no hubo palabra. Llega Juan y empieza a decretar la palabra. Él es el Cordero de Dios. Pero ¿por qué Jesús dice de los hombres no hay otro mayor que Juan el Bautista? Pero si él es el mayor. Sí, pero él no es 100% nacido de hombre humano y mujer humana. Se tuvo que cortar la línea allí. Pero ¿qué pasa? Cuando sabemos que Juan es 6 meses mayor que Jesús, porque cuando María va a ver a su prima Elizabeth, dice que la criatura en su vientre tenía 6 meses, y cuando llega María con embarazada, ¿sí? Ya Elizabeth tenía 6 meses, y dice que el niño en su vientre se agitó y ella dijo, ¿pero qué está pasando? Y sabemos por la Escritura que por qué es el profeta Juan el Bautista más grande, porque él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Alguien dice, wow. Sí, porque los demás fueron llenos de grande. No, Juan fue apartado para eso. Juan nació, no tocó mundo, él estuvo 30 años en el desierto. Su universidad de él fue apartado. En el cumplimiento del tiempo, Dios lo llama, porque Dios actúa, tiene un calendario, y Él llama cuando a ti te toca actuar. Entonces llama a Juan el Bautista. Juan el Bautista no habló. ¿Qué tiempo cayó? 30 años, pero cuando abrió su boca, sacudió al mundo entero hasta el día de hoy. 6 meses nada más predicó, hermano. Y fue decapitado. ¿Cuántos quieren el ministerio de Juan el Bautista? Vas a ser lleno del Espíritu Santo, pero tu vida va a ser corta. 6 meses y te están empaquetando y llevando, porque no podrán soportar a las personas que hablen llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ruido, no es tamborazo, no es sombrerazo. El Espíritu Santo, hermano, para que el Espíritu venga, se tiene que predicar la palabra, porque el Espíritu no opera en vacío. El Espíritu Santo no opera en vacío. Amén. Así que ahora va a venir el Espíritu Santo, ¿y qué hace? Deditos así. Ven, Espíritu Santo, y ahí están, y ven, y ven, y ven, y ven. No, se tiene que allanar con la palabra. Entonces el Espíritu, ¿cómo te va a convencer de pecado? Él toma la palabra expuesta, porque la palabra de Dios está viva. No es la palabra humana, por muy sabia que sea. Toma la palabra y la planta en tu corazón, y esa palabra cava profundo y parte, dice, las coyunturas, cuerpo, tus sentimientos, porque la palabra humana solo llega al alma, solo a las emociones, pero la palabra de Dios llega, hermano, hasta lo profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios está viva, pero ¿quién la mueve en nosotros? El Espíritu Santo, hermano. O sea, no podemos edificar en la emoción, porque la emoción, cuando las cosas se ponen áridas, ríspidas, la emoción sale volando, hermano.
¿O no es difícil mantener la comunión cuando te molestas? ¿Qué sucede en nuestra comunión, en nuestra relación conyugal? Eres el altísimo pastor, el santísimo pastor y la santísima pastora, y de repente se cruzan los cables. ¿Qué sucede? Nadie sabe qué sucede. Nuestra carne, el pecado mora en ella. Y si no eres varón de dolores, experimentado en quebranto, Hebreos 5, debiendo ser ya maestro, no le das rienda suelta a tu enojo. ¿Sí? Aprieta las manos, pero no aprietes algo más allá. ¿Y qué tienes que decirle? Señor, reconozco el pecado que mora en mí. Ayúdame, Señor, a manifestar el fruto de tu Espíritu Santo. Sé por la fe que lo tengo. Y no tengo que estar en un culto. ¿Cuántos entienden? Esta palabra, el Espíritu Santo, es 24/7, hermano. No hay Semana Santa, no hay nada. No te sueltes de Él, porque el día que un momento nos separamos, el enemigo hace carnicería. Debemos mantenernos pegados, dependiendo de Él en todo, en lo bueno. Cuando todo va bien, aférrese. Y cuando viene el tiempo de temporales y sacudidas, aférrese más, hermano. Porque esto va a ser así. Estamos en una tierra maldita hasta que Él venga. Por eso nosotros, la iglesia, anhela que sí ven, Señor Jesús. Entonces vemos que la necesidad, lo que es el deseo de los maestros, de los predicadores en la iglesia, es que la iglesia entienda cuál es el problema mío y cuál es el problema de la humanidad. El problema de la humanidad que hizo a Dios bajar de su trono se llama pecado. Cristo vino a buscar a los pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Imagínense la humildad, el reconocimiento teológico de Pablo. Él no se engañaba. Por eso en Romanos 7 dice, es que lo bueno que quiero hacer, dice, está en mí, pero también está ¿qué? La naturaleza caída, hermano. Y usted puede llegar a los 90 años y va a seguir batallando con la naturaleza, con la obra de la carne. Usted conoce viejitos, es decir, gente grande que es berrinchuda, hermano. Oye, pero si ya tiene como 60 años en el evangelio y no cambia, ni va a cambiar esa parte, porque esa parte, hermano, cómo da lata. Rompemos, golpeamos, levantamos la voz, pero entiéndalo, eso va a estar en nosotros, hermano. Y eso nos confirma el grave problema. Imagínese usted y yo con años de doctrina, con años de conocimiento de Dios, porque le estaba yo diciendo, hay gente que conoce el dogma de una confesión de fe, ahora párate, ahora siéntate. No, pero eso no es conocer a Dios. La Biblia no es Dios, la iglesia no es Dios. Dios es una persona. Y todos estos, recuerden, se llaman medios de gracia. ¿Para llevarnos a qué? Para despertarnos el hambre, para lanzarnos como se lanzan las jabalinas, dice. Usted debe lanzar a sus hijos, pero al conocimiento de Dios. Porque todo lo demás arena es, hermano. Todo lo demás no te puedes edificar sobre la arena. Mateo capítulo 6. Entonces, cuando entendemos que la lucha que yo tengo, hermano, yo tengo pecado. Ya no quiero tener pecado, muérete, pero muérete en Cristo. Porque ya. Y imagínese usted, hermano, qué tragedia. Si nosotros que somos personas llenos del Espíritu Santo, que somos personas que no andamos en camino de pecadores, pero tenemos problemas. Y cada uno tiene su problema. Hay algunos que tienen problemas con los ojos, la vanagloria de la vida, la codicia. Es cristiano, pero es codicioso. ¡Ay, qué feo! Ahora, eso es la característica que en ese hermano o esa hermana está muy fuerte. Pero en la tuya, ¿cuál es? Quizás tú no eres codicioso, pero eres lujurioso.
Quizás tú das todo. Quizás no te preocupa el dinero porque ya aprendiste que Dios alimenta a las aves y que no hay problema y que Dios te va a alimentar a ti también. Pero ese es el problema, que como seres humanos, nuestra mente finita, no podemos abarcar todos los carismas de Dios, hermano. No hay hombre que no peque, aunque esté en la iglesia que esté. Es que es el Papa. Es pecador. Y cuando ya les levantas la sotana, dices, wow, todo está podrido. Es que está podrido. ¿Sí? ¿Cuántos entienden entonces cuál es el problema del hombre? ¿Qué necesitas? Estoy enfermo, necesito sanidad. Regreso a esto. ¿Qué sucede? Le traen a un paralítico. Un paralítico no pudo llegar con Jesús. Sus amigos lo toman y lo llevan a Jesús, entran por el techo y al ver Jesús la fe del paralítico, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cómo? Los amigos tuvieron fe en que Jesús lo iba a sanar. La necesidad es que lo que se veía que necesitaba el paralítico era ¿qué? A simple vista, sanidad. Y Jesús venía haciendo milagros de sanidad, prodigiosos, únicos. Pero ¿qué asombra? Que cuando Jesús lo ve, dice, al ver la fe de ellos, le dice al paralítico, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, en esta versión le dice, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínate, tú oyes así, anímate, tus pecados. Dice, no, pues ya el Señor me está dando la extrema unción. ¿Sí? No, yo lo que quiero es ser sanado. Eso, ante mi perspectiva, esa es mi necesidad. Es que yo lo que quiero es vivir sin la adicción. Yo no sé a ti cuál fue tu necesidad más fuerte. Yo hablo a título personal, yo era adicto. Era una vida terrible y mi enfermedad era depresión. Y no es sencilla la depresión. La depresión te puede llevar a la locura, a la muerte, al suicidio, a cometer las peores aberraciones con tal de salir de esa condición, donde no te gusta nada. Un día, incluso en lo bueno, hermano, yo estaba en lo bueno y me fastidiaba. Yo decía, no, oye, pero ¿por qué te vas a ir ya? Ya me cansé. Y me iba a otro lado y otro lado y otro lado. Nadie, cuando andaba yo con mis hermanos, decía, no, pero con Tavo no vamos. Dice, ¿por qué lo perdemos? Dice. ¿Quién sabe dónde acababa? Y así fue mi vida. Hasta que Dios en su misericordia me alcanzó. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el que está perdido? Lo hemos repetido. Todo el que no tiene a Cristo está perdido. Y si muere sin Cristo, quedará perdido eternamente por los siglos de los siglos de los siglos. Así que vimos el domingo pasado cuál es la reprensión del Señor. Que ignoramos el precio. ¿Sí? Y curamos livianamente el mal del pueblo. El pueblo no necesita, primariamente sanidad física. El pueblo sin Cristo no necesita primariamente ser feliz, exitoso, popular, próspero. Porque me dice el hermano de ayer, dice, pastor, he estado haciendo buenas cosas y he estado recibiendo lo que dice Dios, prosperidad. Pero él no entiende que su problema no es económico, su problema se llama pecado. No ha nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, serás, si te sanan y tú no entiendes y no recibes el perdón de tus pecados, serás un muerto que goza de buena salud. Pero llegando a los 70, 80 años, el pecado se va a manifestar, porque la enfermedad entró por causa de él. Y aquel que diga, es que yo no tengo pecado, dice el apóstol Juan, miente. ¿Sí? Miente. ¿Cómo se manifiesta el pecado en nosotros? ¿Usted ve a alguien aquí que tenga 500 años? Parecemos de 500, pero no. ¿Habrá alguien que tenga 500 años aquí? No.
¿Por qué? Pero si es mega espiritual, lee la Biblia, la ha leído 300 veces, se la sabe de memoria, es una persona metódica, es una persona sobria, es una persona bla, 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 disciplinada, bla, 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 amorosa, todo. ¿Por qué se tuvo que morir? Porque la paga del pecado es muerte. Ese es el problema del ser humano. Y desgraciadamente, porque la humanidad se rebeló contra Dios, Dios se airó y les dice: no va a contender ya mi espíritu más con ustedes. La vida del hombre serán 120 años. Y después en el Salmo 90, 70 años para abajo. Porque el pecado despierta la ira de Dios. No confunda. Es que Dios es amor y arriba el 14 de febrero. No y no se deje engañar. Nuestro problema no se arregla con barniz rojo y corazones y flores. Nuestro problema es más profundo, tan profundo que nos enferma y nos lleva a la muerte. Y mucha gente que siguió a Jesús y fue sanada, pero se apartaron de Él, murieron, enfermaron y murieron. Y si no volvieron a Cristo y si no se arrepintieron, quedaron eternamente separados de Dios. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Pero qué tiene que ver con Mateo 9, versículo 1? ¿Qué narra Mateo 9, versículo 1? Un paralítico. Su necesidad visible primaria era que sánalo, Señor. Le llevamos al enfermo a Jesús y no lo sanó. ¿Pero qué le dijo? Anímate, hijo. Wow, tus pecados te son perdonados. Y ahí brincaron los religiosos. ¿Por qué? Si solo al Papa se le dio la autoridad de perdonar pecado. Ningún hombre puede perdonar pecado. Pero dice que nos perdonemos los unos a los otros. Sí, la ofensa. Pero el pecado original, el haber nacido muertos, el único que puede perdonar y dar vida se llama Dios. Y le dio potestad al Dios en la carne, que es Jesucristo su Hijo. Y lo que Él dice, Él viene hablando de parte y en toda autoridad que el Padre le dio. Entonces el clero religioso judío dijeron: ahí lo agarramos. Porque ¿quién eres tú? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Imagínense. No se alegraron porque no entendieron, porque la gente solo quiere ver lo que sus ojos ven, quieren ver. Ese es el problema en las iglesias y en la humanidad. Es que no es por vista, es por fe. Hermano, creer que lo primero es lo primordial. Mi primordial pecado, que si muero hoy, yo puedo estar al 100 de todo, de presión, de azúcar, de colesterol, de todo. No puedo tener deudas económicas, puedo estar bien en mi casa, puedo estar en plenitud. ¿Qué necesito? Yo no necesito a Dios. Porque esa es la ignorancia. Hermano, si una persona muere estando aparentemente sin necesidad, ¿qué le faltó? Su salvación. Por eso no predique, no haga esas predicaciones de que yo sé, porque a veces la iglesia era bebé y traían matrimonios que se estaban divorciando. Le digo, es que tú ves lo que ves, lo más visible. No, tú tráeme un matrimonio que digan que ellos son ¿qué? Julieta y Romeo. Y tú verás que ellos, si mueren en esa condición sin Cristo, se irán a una eternidad de tormento. Y yo quiero hacer énfasis en eso, hermano. Mire, Jesús llama a Mateo. Mateo tenía algún problema, más que dónde meter tanto dinero, porque era rico. Y tenía la capacidad de ¿qué? De que hablaran mal de él, que decían, me vale. Y él decidió y se endureció. Oye, hermano, pero si somos hermanos, no, aquí no hay hermanos, paga. Oye, es que debo tanto, no, aquí en el libro, hermano, dice que tú debes.
¿Y qué dice Jesús? Necesito a alguien que escriba el evangelio para las posteridades. Necesito un escriba, pero un escriba no de esos que creen que no necesitan nada. No, necesito a uno pobre en espíritu. Porque así comienza la bienaventuranza. Hermano, Dios no te llamó cuando tú sentías que eras la última Coca-Cola fría y de cristal, digo yo, en el mundo. No, Dios nos llamó ¿cuándo, hermano? Cuando nos rendimos. Cuando le dijimos, Señor, si tú no vienes, no te conozco, pero a mí me dijeron, su problema, dice, es del tamaño de Dios. Sí, dice, su problema no hay grupo, no hay anexos, no hay psicología. Aunque le parezca chistoso, dice, pero no hay ni purga que a usted lo libere de eso. Su problema es mayor. Vaya con Dios. Los curanderos, los hechiceros, ellos saben cuando ya tu asunto ya no lo arreglan ellos, que estás llamado por Dios. Entonces, ¿tu problema de qué tamaño es, hermano? O sea, si ya eres salvo, gloria a Dios, sigamos en la disciplina. Pero si tú sabes que practicas pecado, que amas el pecado y lloras, pero estás atado al pecado, no eres hijo de Dios. Porque dice la Escritura en Juan, las cartas de Juan, que ¿cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Ojo, que los hijos de Dios no pecan. Pero ¿cómo si el pastor nos acaba de enseñar que todos pecamos? No practicamos pecado. Hermano, usted peca y usted se siente terrible. Yo me siento horrible, miserable, indigno. Me da terror. Digo, Señor, tú me vas a matar en el altar por andar así como soy. Y ¿solo soy yo que lucha de esa manera? Y ahora mis pecados no son onerosos, no tiene ni al caso hablar de eso. Pero cuando usted peca, los más graves, hermano, adulterio cuando ya eres casado, y puedes venir a la iglesia y como la mujer que peca dice, limpiar la boca y el que sigue. O sea, no hay temor de Dios. Esa persona puede ser pastor, puede ser papa, pero si practica el pecado y no le duele y es capaz en su locura de participar de la mesa de los demonios y venir y comer la mesa de la mesa de Dios, esa persona no entiende que no entiende. Y el problema es que te vas endureciendo y envileciendo. Y hablo a los adúlteros que están aquí y que están oyendo. Arrepiéntanse de su pecado, porque quedarán eternamente separados de Dios. Ok, llevamos 54 minutos. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Se da cuenta que es difícil? Pero hay que enfocar, hermano. ¿Cuál es tu necesidad? Si llegara alguien, ¿cuántos no han leído a Salomón? Que se le apareció Dios, Jehová, y le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. A esa hora se hace un tráfico en el cerebro, hermano, la carne, rancho, casa, salud, esto, el otro. Y él, pero como él traía base, dice que su papá lo instruyó. ¿Y quién era su papá? El salmista David. Y lo instruyó. Por eso él cuando escribe Proverbios dice, hijo mío, oye el consejo de tu padre. Y más adelante dice, porque yo también fui hijo y entendía. Sí, imagínate, David era su papá. Y David era un hombre con un corazón conforme a Jehová. Hay hijos dichosos cuando sus padres son temerosos de Dios, pero ay, qué tristeza cuando hay padres perversos, hermano. Es Dios el que tiene que arrancarle a esos hijos y instruirlos él. Pero ok, no me desvío. Llega Dios en la noche y le dice a Salomón, dime lo que quieras que te dé. Y él luchó, pero su corazón ganó. Y le dijo, tengo temor. Dice, no sé cómo voy a gobernar, porque era ya el entronamiento de Salomón. Dice, no sé cómo voy a gobernar a tu pueblo, le dice, tan grande.
Y dice un hebraísmo, dice, es que yo no soy muy joven, dice, es que yo no sé ni entrar ni salir. Y usted lo lee y dice, ¿qué es eso de entrar y salir? Salomón le está diciendo, yo no he sido rey. Diríamos en nuestro clásico, nunca la he hecho de rey. Decía una hermana que cuando concursaban y les enseñaban para las damas en el carnaval, una de las reglas le decía, tienes que aprender a saludar en el camión del carnaval. Dice, ¿qué cosas habla el pastor? Bueno, para que veas así. Dice, tienes que saludar largo, largo, corto, corto. Largo, largo, corto, corto. Largo, largo, corto, corto. Sonríe, hermano. Salomón le dice a Jehová, no sé cómo entrar ni cómo salir. ¿Cuántos aman gente así? Él era el hijo del rey. Pero ante un llamado tan grande, hermano, bote todas sus credenciales, bote todo lo que tiene y dígale, Señor, soy un niño, no sé hablar. No sabía hablar. Isaías sí. Moisés, ¿qué le dice? Envía a otro, yo no sé hablar. Moisés sabía hablar. Pero ¿qué tenemos que entender? Ellos dijeron, ante la demanda de tal comisión, no sé nada, Señor. Señor, ¿cómo voy a salir y hablar y decirle a tu pueblo, arrepiéntanse si yo soy un inmundo, cochino, pecador? Pero cuando tú dices, no, sí, Señor, hasta que Señor, si es que tú no me llamas, esta iglesia no avanza. Amado, hasta que no reconozcamos nuestra inutilidad. Y ahora el gran siervo de Dios, eso es una aberración. ¿Cuál gran siervo? Si cuando alcanzas a hacer lo que debes de hacer, el título es, y he aquí el gran siervo inútil del Señor, y todo. Pero algunos no llegamos a la categoría de que lo que teníamos que hacer, eso hacemos. Así que ahora hay aquí el gran, pues ni inútil, pásale y di algo. Porque nuestro pecado es soberbia. Serás como Dios. ¡Puf! Serás como Dios. Ese es tu pecado y mi pecado. Por eso es tan difícil que un Dios le pida favor a otro Dios. Hasta que no te quitas tu corona y le dices, Rey mío y Dios mío. Aleluya. Él es el grande, no nosotros. Y sabe que, hermano, Dios escoge personas como usted y como yo. No, pero yo no necesité nada. Yo no fui adicto como usted. Pero estabas en pecado, naciste en pecado. Quizás no fuiste adicto, quizás no tuviste todas esas aberraciones que yo tuve. Pero si le escarbamos, por ahí sale pus. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Salomón? Por cuanto no me pediste riquezas, ni grandezas, ni victoria sobre tus enemigos, sino sabiduría, eso es lo que te voy a dar. Y mire qué bien pidió Salomón, porque dice, y no solo te voy a dar sabiduría, que ningún hombre, ni antes ni después, será tan sabio como tú. Pero ahí está Jesús. Pero Salomón no era Dios. Jesús es Dios. Te concederé que seas el hombre más rico del mundo. ¿Supo pedir? Hermano, entonces, ¿qué es lo primero que debemos de pedir? Prosperidad. Viene un profeta de la prosperidad. Hermano, la obediencia trae prosperidad. La obediencia trae prosperidad. Deuteronomio capítulo 28. Si me obedecieres todo esto que te digo, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero es que voy porque las va a decretar la profeta, la apóstola. Hazlo. Pero obvio, si no has nacido de nuevo, tú no podrás hacerlo. Y las cosas que hagas va a ser en tus fuerzas y solo se llaman obras de la carne. Y de eso el mundo está lleno. Para terminar la idea y el punto antes de irnos, empecé a las 12, son las 2, a las 11 son las 12. ¿Cuántos ya se quieren ir? Nadie aquí, porque ese la hipocresía. No, sígale, pastor.
¿Cuántos dicen, ya, gloria a Dios, va a terminar temprano el viejo? Vamos a salir temprano de la clase. Porque ustedes, gracias al Señor, ya se están disciplinando en prédicas, en estudios largos. ¿Sí? Y eso es hermoso para mí, porque a esto es lo que le hemos apostado. No estamos aquí por casualidad, no. Es que yo creo que es la palabra, la palabra, la palabra. Y volver a decir que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Pero ¿cómo es eso? Tengo que meterme nuevamente al vientre de mi madre y nacer. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Nicodemo, y eres maestro de Israel y no sabes esto. Queremos que estés en el discipulado, queremos que conozcas del Señor, pero si no naces de nuevo, no podrás entenderlo. Y lo más terrible, después de una vida azarosa aquí, que va a ser en vano, morirás y escucharás, nunca te conocí. Maldito al fuego eterno. Señor, pero si en tu nombre predicamos, en tu nombre de que decretamos cada 1 de enero en las iglesias, le decíamos al demonio, demonio, fuera, y salían huyendo todos, e hicimos muchos milagros, y el Señor les dirá, apartaos de mí. Nunca tuve relación, porque ocupa la palabra ginosco, nunca tuve relación íntima con ustedes. Amado, no es que conozcas tu religión, es que conozcas a Dios. La persona de Dios. ¿Cómo está hasta aquí? ¿Se lleva algo útil? Amén. Y vamos a hablar de Mateo, pero el Espíritu Santo es el que manda. Entonces, dice, cuando le dice, anímate hijo, tus pecados te son perdonados. A simple vista, ¿qué necesitaba este paralítico? ¿Sanidad? ¿Sí? ¿Qué necesita ese alcohólico? ¿Por qué hablo mucho de alcohólicos? Porque yo me identifico. Botado ahí en la banqueta, hermano. No, lo que este hombre necesita es un baño, llevarlo a un anexo, hacerle un lavado. No, lo que este hombre necesita es ir a la fuente, a la causa. Porque dice Proverbios 26, que así como el gorrión en su vagar, hijo, quita eso y ponle para cerrar nada más allí en el Mateo 1, ¿sí? Porque yo arranqué desde el 9, porque iba a hablar del llamamiento de Mateo, pero si viene el próximo domingo, hablo a los cristianos domingueros, ¿sí? Aparte están los demás que estudiamos el martes y el jueves, pero el próximo domingo que venga ya hablamos de Mateo. Sonríe, hombre, no pasa nada. Es que los religiosos son muy así, ¿verdad? Guarde silencio. Y ya cuando los ves afuera, hermanos, son los más escandalosos. Los que les gustan los chistes de doble sentido. Es que el pastor es muy chistoso, sí, hermano, pero soy serio, no le falto el respeto a nadie. Ok, eso no importa. Quítalo. Mateo 9, mijo, 1, ¿sí? Entonces le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí, ojo, no hablaron, lo pensaron. ¿Y qué pensaron? Blasfema, blasfema. Porque dice, blasfema, verso 4, y Jesús, conociendo sus pensamientos, ¿quién es el único que puede conocer lo que estás tú y yo pensando? Solo Dios. ¿Qué comprueba Mateo aquí? Que Jesús sí se encarnó, se hizo hombre. Por eso dice Hebreos 5, y Jesús en los días de su carne. ¿Sí? No se olvide. Si a usted le enseñan que puede hacer milagros porque Jesús lo hizo, usted tiene que entender Jesús en los días de su carne. Jesús hizo milagros para mostrar que Él era el Mesías.
primariamente, ¿sí? Y hablar la palabra, que Él era el cumplimiento de la palabra. Porque usted va a oír confesiones de fe que dice, es que lo que Él hizo ayer lo va a hacer hoy, aleluya. Porque la necesidad que ven, ¿cuál es? Física, emocional. Pero no entienden que la necesidad primaria del hombre es vida. Y Él es el único que da vida. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1. Pero más, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entienda, no todos somos hijos de Dios. Todos son criaturas, creación de Dios. Usted pasa a ser hijo de Dios cuando por medio de la fe usted cree con su corazón y confiesa con su boca que Jesús murió en la cruz del Calvario, no por su pecado, sino por mi pecado. Y cuando hay esta confesión no intelectual, sino espiritual, puesta por Dios, nosotros pasamos de muerte a vida y somos hechos una nueva criatura. Entonces, aquí, cuando te digan, es que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, aleluya, dile, sí. ¿Qué es lo que quiere demostrar con Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y de siempre? Ya lo he enseñado. ¿Qué es lo que quiere demostrar? ¿Que lo que Él le hizo al paralítico ayer, que lo sanó, lo va a hacer hoy? No. Ese no es el enfoque. ¿Sabe qué quiere? ¿Cuál es el enfoque ahí? Está diciendo, Jesucristo es Dios. Jesucristo es eterno. Él no cambia. La eternidad pasada, Él es el mismo. La eternidad presente y futura, Él es el mismo. Él no cambia. Esta es una de las virtudes, de las cualidades de Dios. En Él no hay sombra de variación. Así que lo engañen, díganle con otra, dile, pero esa no, eso no quiere decir que Él va a hacer lo que hizo ahora. Y Él lo hizo con un propósito, hermano. ¿Cuántos han orado por enfermos? Y has decretado. ¿Y qué ha pasado? A mí se me han muerto, ¿no quiere que ore por eso? Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? Mire, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil decir? O decir, levántate y anda. A ver, analicemos. ¿Qué es más fácil decir? Yo le digo, Leo, tus pecados te son perdonados. Pero que él estuviera enfermo en silla de ruedas, cancelo. Y que yo le diga, tus pecados te son perdonados, es fácil, ¿por qué? Porque no se tiene que comprobar físicamente. Ella nada más dice, tú declárate salvo, y él que va a empezar a brincar y decir, soy salvo, soy salvo, soy salvo. Pero ¿cómo se va a ver que verdaderamente es salvo? Cuando deje su pecado. O sea, ¿qué es lo más difícil? Toma tu camilla y levántate. Dice, pues para que vean que el Hijo, ¿cómo se dice aquí él? Que el Hijo del Hombre tiene autoridad, aleluya, en la tierra para perdonar pecados. Entonces se los confirmo, mi autoridad. Le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Yo le puedo decir a un enfermo, estás sano, declárate sano. Y luego llegas con otro y dices, sí, ya sanaste, ve al médico. No, incrédulo. Hermano, la sanidad se tiene que ver. No me entendió. La sanidad se tiene que ver. Si alguien te dice, está sano, riñones nuevos. Ya estoy cansado de todo eso, pero bueno, sigamos. Y él, el ex paralítico, levantándose, se fue a su casa. Y aquí ocupó algo. Cuando Dios lo sane, cuando Dios le perdone sus pecados, regrésese a su casa. Vamos terminando, alégrese. Felicidad. Hermano, cuando Cristo viene a la vida de uno y hace el milagro del perdón de pecados y la sanidad de nuestra alma, ¿a dónde hay que volver? A su casa.
Seas varón o seas varona, porque ahorita con la igualdad también la mujer ya agarra y se siente empoderada y deja la casa. No, cuando usted es sanado, vuélvase al nido, por favor. Entonces, y él levantándose se fue a su casa. Verso 8, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor. Pero es un temor reverente, porque ¿qué más dice? Y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Amado, a simple vista, ¿qué necesitaba prioritariamente el paralítico? Sanidad. Pero el Señor, ¿qué le dio? Salvación. Así que esto nos sirva para ubicarnos. Si ves personas enfermas, si ves matrimonios destruidos, personas destruidas, no les des el consejo. A mí cuando me hablan, pastor, quiero una consejería, le digo, no soy psicólogo. Es que eso es una moda que se infiltró en la iglesia, hermano. Y hoy la iglesia está llena de eso. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Hijitos míos, les digo. Martes, jueves, domingo, te estoy enseñando para que cuando tú entres en tus crisis existenciales, vayas ¿a dónde? Al pastor. Dejemos la idolatría. No, ve a Dios. Pero eso ¿cómo se hace? Clama a mí y yo te responderé. Dile, Señor, ¿qué tengo que hacer en este caso? Perdonar. Pero ella es la culpable, perdónala. ¿Se entiende? Dice, este pastor nos espía. No, es que lo que tú vives lo vivo yo, porque somos carne, tú y yo somos carne. Tienes problemas en tu matrimonio, yo también. ¿Y qué te cree que salgo corriendo a ver al papa o a ver al cura? Y dame un consejo, ¿cómo se le hace? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Hello, aleluya, santo. ¿Por qué son tan serios ustedes? A mí me gustaría ser como el Espíritu Santo y ver ahí cuando estás con todo el cochinero. A ver. Porque estamos hartos de los religiosos. No, que sea tu seriedad y tu santidad, que sea verdad. Que cuando te enteres que tu esposa hizo esto o no sé qué tantas cosas vives, ¿qué tienes que hacer, hermano? Ir con el pastor y que te dé consejería. No. ¿Qué tienes que hacer? Es que me enojé, pastor. Dice la Biblia, enójate. Enójate. El Señor se enojó. Vean que Él hizo un atado de cuerdas, Jesucristo hombre, en la carne y te alineó y limpió la iglesia. Fue una ira santa, con propósito, pero Él se mantuvo enojado. No. Entonces, enójate, pelea tus derechos, pero no dejes que pase un día y otro día y otro día. Pero es que yo tengo la razón, sí, y el más grande llevará a los más débiles. Yo siempre tengo la razón, pero yo tengo que condescender y decirle, ve mi amor, perdón, está bien, vamos a comer y todo. Y es que ahí está. Muy bien, amados, les amo, les respeto mucho. Es mi deseo, hermano. Pablo dice que no olvidaba a los hebreos. Y él les decía en Romanos 10, porque mi oración a Dios para no adivinarlos voy, Romanos, para orar y para irnos después de los evangelios, está Romanos capítulo 10. ¿Con qué te quedas de esta charla, de esta meditación, hermano? ¿Qué es lo que más necesitamos antes de sanación? Si usted ya lo tiene y ya lo entendió, ok. Ahora, ¿qué necesita la gente afuera? Salvación primero, perdón de sus pecados. No le vendas la medicina, no le regales la medicina antes de decirle la mala noticia. Sí, porque si no, no le amas. Si le dice, no, mira, tu problema se arregla con esto y tienes que hacer una escritura y tienes que hacer un retroceso y vamos a hacer una hipnosis y te vamos a llevar al vientre de tu madre y ver dónde te descoyuntaste. Jesús, qué trabajo, ¿no? Sí. Muy bien. Dice Romanos 10, versículo 1. Hermanos, aquí dice en la Reina Valera Antigua, ciertamente la voluntad, lo que quiere mi corazón y mi oración a Dios
Poro sobre Israel es para salud, dice aquí. Sí, no, pero es que aquí está escrito salud correctamente, pero está hablando de salvación. Por eso son las traducciones. Mire cómo dice la LBLA. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios, lo que haya en mi corazón se ve manifiesto por la oración. La oración muestra lo que hay en el corazón. ¿Por qué oras? Ahí se lo dejo de tarea. ¿Cuál es tu oración? Ya pasó el 2023 y no he podido cambiar mi coche. Ahí está tu corazón. Ok. Es para su salvación, porque yo testifico, mira lo que dice Romanos a su favor, dice Pablo, que son celosos de Dios, son fariseos, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconocen la justicia de Dios y quieren establecer su propia justicia. No seas sabio en tus propias palabras. Nos ponemos en pie, vamos a orar, a darle gracias al Señor. ¿Qué es lo que necesitamos, hermano? Ya eres salvo. Tus pecados ya fueron perdonados. Dice Romanos 14 que ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo da testimonio a vuestro el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amado, si usted hoy tiene que el Señor lo levantaría, usted tiene la seguridad que escuchará de Él: entra, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al reposo de tu Señor. Recuerde que los adventistas y todos esos pelean por el reposo, pero ese reposo no es el que por el cual debemos de pelear, porque ese reposo solo es un día. No, el reposo del Señor allá es reposar para siempre. Ya no más pecado, no más enfermedad, no más lágrimas. Si no hay pecado, hermano, la tierra se compone, pero va a ser hasta que Él llegue a sanar a la humanidad y a la tierra. Entonces, si usted muere hoy, yo quisiera que no se vaya sin tener la seguridad que usted es salvo. ¿Cómo analizo si soy salvo, pastor? Dice: por sus frutos se conoce el árbol. Si usted examina su corazón y sabes que sabes, hermano, que no te salva lo que hablas contra otros y señalas. No, examínate a ti mismo, examinémonos a nosotros mismos. ¿Qué practicas? Porque el que sabe hacer lo bueno, el que sabe lo que debe de hacer y no lo hace, está en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero hoy le damos gracias al Señor que por la fe abrió nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento. Y hemos creído por la fe que Cristo no murió en la cruz del Calvario por su pecado, porque Él no tiene pecado y Él se mantuvo sin pecado. Más dice Romanos 5 que Él fue hecho, constituido pecado para que nosotros alcanzáramos salvación. Esto es el propósito de la iglesia de Cristo, hermano. Dependencia absoluta de Dios. No se despegue de Dios. Dios mismo dice: porque separado de mí nada podrás hacer. Yo te invito, hermano, a que no seas un religioso, a que no seas un cristiano de culto. No, yo quiero ver caminándolos en la verdad. 7 días, los 365 días del año. Amén. Padre, tantas gracias te damos, Señor. Humanamente hice hasta donde pude, Señor. Pero mi confianza, mi alegría es que aún balbuceando como un niño, Señor, lo que he entendido es lo que les he servido en la mesa a tu pueblo.
Tú me has llamado a apacentar tus ovejas, no son mías, Señor. Pero hay una alegría, una dicha enorme, que aún tontamente, balbuceando, diciendo a veces incoherencias, Padre, por mi humana naturaleza, de la cual pido perdón siempre, que no manche tu obra, ni la exposición de tus palabras. Yo te ruego en esa confianza, en esa certeza de fe, que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hará para lo cual tú la enviaste. Y te ruego, Señor, con todo mi corazón, con toda mi vehemencia, salva a tu pueblo de sus pecados. Sálvanos, Señor, porque lo que necesitamos es entender que nacimos caídos y que solo tú puedes levantarnos y que solo tú puedes restaurar al ser humano. Que nada ni nadie, ni religiones, ni prácticas, ni pensamientos, ni humanismo, ni santerías, ni hechicerías, solo la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario tiene poder para limpiar al más miserable, inmundo y malvado pecador. Y tú nos llamaste, Señor, para mostrar en nosotros tu gloria, tu poder y tu misericordia. Gracias, muchísimas gracias, Padre. Yo bendigo tu pueblo, Señor, que no se pierdan ninguna de estas palabras tuyas, Señor. Las mías que se las lleve el viento, Señor, no son de importancia, pero tu gloria sea manifiesta. Señor, yo bendigo esta tu casa, este tu pueblo, bendigo lo que resta. Bendigo el alimento, Señor, y en la mesa y en la plática de tus hijos, de tu pueblo, seas tú, y sea para edificación y no para destrucción. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, amada familia, abunde, sobreabunde en ti y en los tuyos. La paz de Dios sea con ustedes. Estamos despedidos, hermanos. Dios te bendiga.